Hola, buenas noches. Soy Adrián Zelaya de Kite Group. Algunos de vosotros ya me conocéis. Sabéis que estoy aquí invitado por Ezequiel Vistoletti de TMP Geopolítica y que vamos a hacer un programa semanal los jueves a esta hora, a las 9 de la noche hora Madrid, ¿no? Y que en este programa vamos a hablar no solo de geopolítica, también de geopolítica, que normalmente va a ser siempre el punto de partida, pero vamos a repartir el tema entre, de alguna forma, geopolítica, economía y también cultura, valores, sociedad, mezclados de forma diferente en cada caso y siempre teniendo en cuenta los contenidos de los compañeros que participen en el programa otros días y los contrastes que hagamos con vosotros mismos y con el propio Ezequiel. Y ahora comienzo yo con mi parte. Hola Adrián, ¿qué tal? Rectifico una sola cosa, vos acá no participás como invitado, Adrián, el invitado yo, vos acá el protagonista y la estrella absoluta. De hecho, cuando comenzamos la semana pasada, realmente generó muchísimo interés la presentación de Adrián, por cierto, excelente. ¿Con qué vamos a comenzar hoy, Adrián? ¿Qué tema vas a presentar? Bueno, hoy vamos a hablar, si te parece y si a los oyentes no les parece mal, pues vamos a hablar sobre Europa. Vamos a hablar sobre Europa partiendo un poco del contexto geopolítico y también enlazándolo con la situación estructural de Europa y la situación en el momento actual, ¿no? Hay algunas noticias de estos días que yo creo que nos pueden servir perfectamente como punto de partida y que sería interesante comentar, ¿no? En particular, podemos hablar de estas declaraciones de Emmanuel Macron, en las que ya ha hecho una referencia directa a, digamos, que él en principio ve con buenos ojos, porque luego primero parecía que eran unas declaraciones como afirmaciones dudosas, luego de alguna forma lo ha ratificado, que ve con buenos ojos una intervención de países de la OTAN en Ucrania, intervención directa, porque ya sabemos que los países de la OTAN están implicados de muchas formas, a través de colaboración financiera, suministro de armamento, presencia también física de muchos mercenarios. También, bueno, se sospecha que de hecho una buena parte de esos mercenarios no son tales, sino que son en realidad personal de la OTAN camuflado, etcétera, ¿no? Pero claro, Macron ya estaría hablando de una participación abierta y directa, ¿no? Yo creo que, aunque se le ha quitado importancia, ya que de las reacciones de otros países de Europa pues han sido pues, escépticas o críticas con respecto a Macron, con respecto a estas declaraciones de Macron, pero yo creo que seguramente tienen más importancia y hay que tomarlas más en serio de lo que parece, ¿no? Yo creo que tenemos que ir primero al contexto, ¿no? Y es cuándo y cómo salta esta noticia. Y salta con unas declaraciones de Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia. Declaraciones que son, digamos, un chivatazo. Es decir, nos dice que en París se está analizando la posibilidad de que tropas de la OTAN entren directamente en Ucrania, ¿no? Y luego hemos sabido que también a través de Eslovaquia que se ha analizado durante varios días. Es decir, no han sido unas declaraciones improvisadas, ¿no? Yo creo que esto también hay que interpretarlo en el contexto de lo que está sucediendo en el campo de batalla, ¿no? Que se está aparentemente produciendo por lo menos un pequeño colapso, por lo menos un colapso parcial de las tropas ucranianas que no sabemos muy bien hasta dónde llegan. Entonces ahí tenemos la interpretación ese desgaste acumulado de las tropas ucranianas
que sabíamos que en un momento determinado iban a generar de una forma u otra probablemente ese colapso, que probablemente iba a ser aprovechado en ese momento por Rusia, y luego están apareciendo noticias sobre que al menos una parte sustancial de las líneas defensivas que se suponía deberían estar construidas en esa zona no están construidas. Entonces estaríamos hablando de un problema, de ese problema estructural de corrupción de la gestión del gobierno de Ucrania, que habría llegado a su extremo en cuanto a estos 8 o 10 años de inversiones masivas en las construcciones defensivas, ¿no? Pero yo creo que, volviendo a las declaraciones de Macron, y digo que hay que tomarlas en serio, ya se ha dicho inmediatamente, se ha respondido desde Rusia que esto es una amenaza directa de que acabemos en una guerra nuclear, ¿no? Y así todo, yo creo que hay intereses muy claros en Europa que están dispuestos a arriesgarse quizás hasta ese punto, ¿no? Yo creo que es un riesgo muy cercano que debemos tener muy, muy en cuenta. Claro, Macron no es un líder cualquiera, es un líder que se sabe que está muy ligado a un grupo corporativo concreto, que son los Rothschild, ¿no? Y esto puede querer decir perfectamente algo de lo que ya se estaba hablando, que es que las élites corporativas occidentales están sintiendo auténtico pavor por la situación actual, una situación que tiene que ver con todo lo que está pasando con los países emergentes, que les está llevando hacia perder el control del mundo, con ese tránsito de un mundo unipolar al mundo multipolar, y que puede llevar a medio plazo no solo a perder el control del mundo, sino también probablemente a perder el control de Occidente. Y ante esa situación es muy posible que estén dispuestos a cualquier cosa, ¿no? Bueno, el tema es, tenemos que prepararnos, yo creo que para las próximas semanas o meses, también teniendo en cuenta lo que ha pasado en procesos similares durante el año pasado, en el que cada vez que se hacía referencia a un paso adelante en la colaboración con Ucrania, se decía, no, eso no lo vamos a hacer porque sería un riesgo añadido de entrar en un conflicto directo con Rusia, y 2 meses después se ha dado ese paso, ¿no? Es decir, casi se han utilizado esos movimientos como tanteo de la opinión pública, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos y sobre todo con la lluvia de argumentos que nos van a venir para justificar una escalada bélica en Europa. Lluvia de argumentos que van a estar relacionados con defendernos frente a Rusia y los países autocráticos y defender el modelo europeo del que supuestamente estamos tan orgullosos y funciona tan bien, ¿no? Y yo creo que esto es un tema muy importante de reflexión, ¿no? Es decir, en qué medida ese proyecto del que se supone que estamos tan orgullosos nos debe llevar a defenderlo de cualquier forma, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta que en esa situación de que la pérdida de peso de Occidente frente a los países emergentes tiene que ver con lo que han hecho los países emergentes en positivo, pero también tiene que ver mucho con lo que nosotros hemos hecho mal. Y hemos hecho muchas cosas mal en los últimos años, ¿no? Pero bueno, podemos hablar de esto sobre todo, ¿no? Es decir, que vamos hacia la guerra para defender Europa. Y podemos hablar de realmente qué es lo que ha pasado con ese proyecto europeo en los últimos 30, 40, 50 años. Si te parece, podemos empezar con alguna diapositiva. Con gusto, Adrián. Adrián, una pregunta respecto a esto Uy, perdón, mala mía, yo acá avanzando justo antes que vos, esa la primera. Sí. Con respecto a esto recién mencionado sobre Europa, en esta guerra para la defensa de Europa, ¿participaría también Estados Unidos o aparecerían las élites corporativas europeas nada más? Bueno, las élites corporativas europeas y estadounidenses yo creo que están muy entremezcladas, ¿no? Y que en este sentido iban a tener intereses comunes. Yo creo que lo que es Wall Street y la City, ¿no?, están de hecho muy entremezclados con esas élites europeas. Claro, otra cosa es que por razones tácticas, pues puede interesar a Estados Unidos un conflicto, vamos a decir, regional, en el que el riesgo nuclear, si fuese posible, lo asumiera solo Europa, ¿no? El riesgo, hombre, evidentemente también los otros riesgos, ¿no? El riesgo económico, del desastre económico o humano y, por lo tanto, político también, que puede generar un conflicto regional.
Pero, claro, sobre todo, el riesgo más alto sería el riesgo de estallido nuclear. Si Estados Unidos pudiera pensar que puede canalizar el conflicto implicando solo a Europa, no hay duda de que lo intentaría, ¿no? Pero, claro, es bastante dudoso, teniendo en cuenta cuál es la relación de fuerzas actuales, ¿no? Bien, ahí presentaste un gráfico, una tabla interesantísima. Sí, vamos a ver. Yo creo que es importante ser conscientes, en principio, de cuál era la situación de Europa, por ejemplo, al final de la Guerra Fría, ¿no? En el momento en que desaparece la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, se unen las dos Alemanias. Hay una expectativa de que Europa va a pasar, la Unión Europea va a pasar de los 300 millones a los 500 millones, y entonces, claro, todo apunta a que Europa se va a convertir en el líder del mundo, ¿no? Líder económico, político, teniendo en cuenta el nivel tecnológico, 500 millones de personas, pues parecía que no había ninguna duda, ¿no? Sin embargo, no solo esto no ha sucedido, sino que ha sucedido todo lo contrario. Europa ha estado perdiendo peso de forma progresiva durante estos 300 años en el mundo y en una situación, bueno, que no solo es preocupante por lo que ya ha pasado, sino porque además hemos creado unos déficits cara al futuro, unas hipotecas cara al futuro que están amenazando nuestra evolución social y económica para muchos años, ¿no? Pero bueno, si vemos, ahí tenemos los datos del crecimiento. Bueno, la medida más directa del crecimiento es el crecimiento per cápita, ¿no? De la renta per cápita, el PIB por habitante, durante las últimas décadas, si queremos. Ahí tenemos el rincón de abajo a la derecha, ese 1,7% representa el nivel de crecimiento medio anual del periodo neoliberal, digamos, a partir de los años 80. Y vemos que es un crecimiento muchísimo más bajo que lo del periodo de posguerra, a partir del año 50 aproximadamente. Y entonces, claro, ahí puede haber una primera interpretación de que el modelo neoliberal no ha funcionado y lo lógico es, tenemos una salida volviendo al modelo de posguerra, ¿no? Pero claro, en realidad, si analizamos históricamente lo que ha sucedido desde el inicio del capitalismo, lo tenemos ahí desde el año 1820, vemos que la media de crecimiento anual ha sido mucho más baja, ¿no? Ha sido alrededor del 1% anual, ¿no? Con lo cual, vemos que lo excepcional, y hay razones estructurales que analizan los economistas relacionadas con las dos guerras mundiales o con la revolución energética, ¿no? Lo excepcional ha sido el altísimo nivel de crecimiento de la posguerra. Con lo cual, con el neoliberalismo, ¿qué ha pasado? Pues que de alguna forma, en un primer momento, lo que hemos hecho es volver a los niveles de crecimiento habituales del capitalismo, ¿eh? Antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero luego vamos a ver cómo el tema es peor, porque dentro de ese 1,7% del neoliberalismo, vemos cómo al principio es un 2, luego un 1,4, luego un 0,8, es decir, que hemos ido a niveles de crecimiento cada vez menores hasta una situación clarísima de estancamiento, algo que de alguna forma se puede llamar 40 años de estancamiento, ¿eh? 40 años de estancamiento, ¿por qué? Pues porque, por un lado, el crecimiento ha sido mucho más bajo, pero es que además ese crecimiento escaso ha estado apalancado en factores insostenibles, vamos a decir. Y un factor insostenible clarísimo ha sido el de la deuda, ¿no? Esta deuda que se suele decir que es admisible cuando no supera entre la deuda pública y privada el 100 o el 150% del PIB, pero que como media, a partir de ese nivel, pues se convierte en un problema para los estados, ¿no? Pero, sin embargo, ¿qué hemos hecho durante estos años? Vemos en este gráfico que hasta los años 80 se mantenían esos niveles, 100, 150, pero a partir de ahí se ha ido disparando hasta niveles, dependiendo cómo se mire, ¿no? Pero cercanos al 300%, 250, 300, 350%, según cómo se mire. ¿Y esto cómo ha sucedido? Pues porque cada vez que hemos tenido un reto económico lo hemos resuelto con expansión monetaria a través de deuda. Con la deuda, ¿qué sucede? Pues que en el momento en que se incrementa la deuda, crece la producción, porque gastamos más con esa deuda. Todos gastamos más y alguien tiene que producir lo que gastamos, con lo cual se impulsa la producción. El problema de la deuda es que pasados unos años hay que devolverla y hay que devolver los intereses. Y en ese momento sucede lo contrario. Gastamos no solo menos que antes, sino que ya
no podemos ni siquiera destinar a consumir productos y servicios nuestros salarios, porque parte de ellos los tenemos que destinar a devolver los créditos. Entonces, la producción va hacia abajo, ¿no? El problema es que hemos resuelto esos retos con más deuda. Y con más deuda y más deuda y más deuda. Bueno, esto es así normalmente cuando la deuda se destina a consumo, a gasto, no tanto si se destina a inversión eficiente. Pero claro, cuando estamos con porcentajes de ese tipo, está claro que solo una pequeña parte se destina a una inversión eficiente, ¿no? Con lo cual, hemos estado alimentando ese crecimiento, ese mantenimiento de la economía, digamos, de forma artificial durante aproximadamente 40 años, hasta el año 2008 aproximadamente. Entonces estalla la crisis financiera que todos relacionamos, y esto es importante, sobre todo con la deuda privada, porque ahora en círculos conservadores no se hace más que criticar a la deuda pública como si fuese un mero producto de gobiernos gastadores, cuando en realidad el problema estructural ha sido, no solo en Europa, en el Occidente en general, la deuda privada. Hasta el 2008 no teníamos un problema de deuda pública, ¿no? La deuda pública se empieza a crear precisamente como un instrumento para hacer frente a la caída de la deuda privada, para que la economía no se hunda, ¿no? Y a partir de ese momento, pues bueno, se ha ido manteniendo en Europa, por lo menos a partir de 2008, no hemos conseguido reducirla, se ha ido manteniendo hasta la crisis del COVID, en la que se ha vuelto a incrementar, ¿no? Vamos a ver. Adrián, justamente quería la pregunta respecto a esto, a la relación entre deuda pública y deuda privada. Así que callado, Sí, atento a tu exposición. Sí. sí, el anterior gráfico también sumaba las dos, pública y privada, ¿no? Aquí también, esto es un dato de la eurozona, vemos cómo desde el 2008 se mantiene más o menos hasta el COVID, y con el COVID se vuelve a disparar, ¿no? Pero ese disparo del COVID ha sido fundamentalmente público, eso sí, ¿no? Sí, pero querías hacer alguna pregunta, me ha parecido, ¿no? No, ese salto de repente a partir de los años 80, desde el inicio del Sí. orden económico neoliberal, ¿eso responde a la adquisición de deuda por parte de las empresas o de los privados, por parte del Estado? ¿O qué tipo de deuda? ¿Por qué ese salto tan grande de repente a partir de los 80 en esta de aquí? Ese salto Sí. más o menos desde los 80, ¿qué genera ese salto en concreto? ¿Qué tipo de Sí, deuda? ahí es una curva muy vertical, pero lo vemos también aquí, por ejemplo, ¿no? Cómo había un equilibrio entre deuda y producción, ¿no? En el año 80 aproximadamente, la producción se va incrementando, aunque sea lentamente, pero la deuda, los activos financieros muy por encima, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, hay en parte deuda pública, pero sobre todo deuda de las empresas y deuda de las familias, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues esto fue posible en buena parte gracias al nuevo sistema monetario. Es decir, cuando se rompe en el año 71 la relación entre el dólar y el euro, perdón, entre el dólar y el oro, a partir de ese momento los bancos centrales son libres de emitir lo que quieran. Y claro, la emisión de dinero, en nuestro caso, se transforma en deuda. Los bancos centrales entregan ese dinero a la banca comercial, y la banca comercial lo transforma, utiliza también los depósitos para transformarlo en préstamos a las personas, préstamos a las empresas y préstamos a los gobiernos. Cuando los bancos centrales quieren impulsar la economía, pues les dan más préstamos, o sea, emiten más moneda, dándoles más préstamos a los bancos, o bajan los tipos de interés, que tiene un efecto similar, ¿no? Es decir, el que al final en la economía se preste más, ¿no? Y es ese mecanismo de más préstamo lo que hace ir incrementando la deuda. Cuando en vez de volver a la situación inicial, cuando esa deuda vence, lo que hacemos es resolver el problema con más deuda y más deuda, más deuda, ¿no? Ajá. Y En esto, activos financieros, Adrián, ahí en activos financieros sí, también, eso también responde al peso de la economía financiera, por más allá de la deuda, de la cantidad de valores financieros transaccionaos, o no. Puede que eso ¿no? responda eso también al proceso de financiarización de la economía. Sí, hay un factor muy importante que ahí no está recogido aquí, que es el de los derivados financieros, ¿no?
y no está recogido porque suele ser difícil de cuantificar, ¿no? Entonces, para no complicar el análisis, pero sí es cierto que, de hecho, claro, los derivados financieros son al final apuestas de futuro, no requieren que estar soportados en operaciones reales. Un préstamo se destina a una operación real, ¿no? A financiar una operación real. Un derivado financiero es casi una apuesta, ¿no? En blanco, ¿no? Entonces, esos derivados financieros han adquirido un peso impresionante en la economía y generan un incremento radical de los riesgos en la economía y han estado en la raíz de casi todos los estallidos financieros. Casi todos los estallidos, también el del 2008, empezaron por estallidos de derivados, ¿eh? Que luego una economía sobreendeudada pues le puede aguantar muy difícil, pero es muy habitual que sean los derivados financieros los que hacen estallar el conjunto, ¿no? Uh-huh. Y, por ejemplo, la ganancia de una acción, por ejemplo, en los casos de burbujas financieras, ¿eso aparecería ahí como parte de ese aumento de las columnas, de la columna amarilla? Si yo bueno, realizo la compra de una acción y eso genera mucho dinero ficticio en la bolsa, ¿eso aparece también reflejado en ese aumento de los activos financieros también. respecto? Sí, ok. Ahí también, sí. Bien. Sí. Bueno, esto es algo similar para la economía global. Bueno, aquí, por ejemplo, hay un intento de reflejar también los derivados financieros, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Bueno, es interesante, yo creo que una reflexión sobre qué hay detrás de esto, ¿no? Es decir, en qué medida todo esto se ha producido, como decía antes, porque nosotros hacemos las cosas mal, porque otros hacen las cosas mejor, etcétera, ¿no? Pero claro, ahí por eso es muy interesante la comparación de lo que ha pasado durante estos 40 años en Europa o en Occidente en general con lo que ha pasado en China, ¿no? Entonces, claro, ahí hace unos años había una imagen sobre este desarrollo de China en el sentido de que era algo generado por el hecho de que los chinos son muchos, trabajan muchas horas, ¿no? Mientras que ya sabemos que hace muchos años que esto ya no es así, ¿no? Entonces, aquí tenemos unos datos, por ejemplo, de la inversión en I+D, ¿no? Es decir, no solo están produciendo mucho más, sino que su esfuerzo tecnológico es mucho más ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Hay en las dos líneas inferiores, yo lo veo como azul y naranja, espero que los oyentes también, las dos líneas inferiores responden a cómo ha evolucionado el esfuerzo en I+D sobre el PIB en China y en Europa, ¿eh? La media. I+C, investigación y desarrollo, ¿verdad? Investigación y desarrollo, eso es. Es bueno, la forma más directa de medir el esfuerzo tecnológico, ¿no? Y vemos cómo China, la media de China, superó a la media europea ya en el año 2012. Y cómo Europa, en esa línea naranja inferior, se ha mantenido horizontal, está estancada, no se ha incrementado, mientras que el peso de la inversión en I+D se ha continuado incrementando de forma constante en China, ¿no? Creo que son referencias que nos dicen bastante sobre por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Bueno, esto es algo similar, pero bueno, no me voy a detener aquí, pero tenéis en azul cómo China ha estado rápidamente pasando a la media de la inversión en I+D de otros países, ¿no? Bueno, además de la inversión en I+D, hay un elemento muy importante que es la inversión en robots industriales. Y es muy importante porque dentro de todo lo que es la actual revolución industrial, la cuarta, le están llamando la cuarta revolución industrial, ¿no? Dentro de todo lo que es la revolución industrial, esto es un elemento que se mide muy bien, ¿no? Está perfectamente medido. Entonces, robots instalados por cada 10.000 trabajadores, ¿eh? Y vemos cómo China ya está por encima de Suecia, por encima de Estados Unidos o de Suiza, ¿no? Está todavía por debajo de Alemania y de Japón, pero ya a un nivel de progreso rapidísimo y ya ha superado pues, a casi todos los países avanzados, ¿no? Eso es la media de China, ¿no? Porque nosotros estamos hablando de un país que todavía tiene cientos de millones de personas en situación de pobreza. No de extrema pobreza, de donde ya han salido, pero sí de pobreza, ¿no? Y esto es ya la situación de los robots industriales que están operativos, para que nos situemos dónde están operativos, dónde están ya funcionando los robots industriales. Veis en esa columna azul que hace referencia a Asia, la columna roja que hace referencia
a Europa y la columna gris que hace referencia a las dos Américas, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de dónde están instalados los robos industriales y, por tanto, de dónde va a estar la productividad de los próximos años, ¿no? O sea, que esto está cambiando a una velocidad de vértigo, ¿no? Claro, pero en definitiva, está claro que ha habido un desplazamiento rapidísimo de la economía hacia el este, un renacimiento de China y de Asia, una decadencia de Occidente. Entonces, yo creo que esto es una reflexión que hay que hacerse cara al futuro de forma inevitable y muy rápida, muy rápida. Porque la cuestión no es solo qué han hecho y qué van a hacer China, Asia y los países emergentes, sino qué vamos a hacer nosotros para resolver lo que estamos haciendo mal, ¿no? Y esto es muy importante geopolíticamente, ¿no? Es decir, para evitar esa tentación de que ante ese reto, como nos van a empujar las élites a pensar, ante ese reto vamos a ir contra ellos, ¿no? Vamos a ir a una guerra, ¿no? Que es como históricamente muchas veces se han intentado resolver los problemas, ¿no? Cuando en realidad tenemos una forma mucho más constructiva y probablemente con mejores resultados para hacer frente a ese reto, que es resolver todo eso que estamos haciendo mal. Bueno, lo que sí podemos decir es claramente que ese modelo del neoliberalismo europeo en el que nos hemos basado durante los últimos 40 años en Europa, también en el conjunto de Occidente, de alguna forma, ¿no? Pero que es un modelo que está agotado, ¿no? Y sobre todo lo podemos decir porque esto es algo que antes decían solo los críticos, pero que en los últimos años lo están diciendo también las élites corporativas, ¿no? Sobre todo a partir del año 2020 aproximadamente, ¿no? En el que ya desde el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos, empezaron a lanzar la idea de la necesidad de un nuevo modelo, porque el neoliberalismo estaba agotado, ¿no? Bueno, el hecho de que reconozcan el agotamiento ya es muy, muy relevante. Que ellos, porque claro, ellos han sido los que de hecho han apoyado el modelo neoliberal y los que se han beneficiado de él fundamentalmente, ¿no? Pero claro, la clave aquí es no solo que hemos ido a un crecimiento más bajo y cada vez menor, hasta llegar casi a una situación de estancamiento, sino que además ese moderado crecimiento ha estado soportado, por un lado, decíamos, en factores artificiales como el sobreendeudamiento y también otros dos factores interrelacionados, el hundimiento demográfico y la sobreexplotación de la mujer. De esto hablamos en otro programa y muchos de nuestros oyentes ya saben a qué nos referimos, ¿no? Pero la cuestión es que el proceso de emancipación de la mujer, de la emancipación laboral de la mujer, no se puso en marcha a través del reparto del trabajo entre hombres y mujeres, del reparto de la carga de trabajo existente, sino añadiendo 40 horas de trabajo más, primero a las mujeres o a la unidad familiar, lo cual ha sido una barbaridad desde el punto de vista social, pero bueno, ha ayudado también a que haya mucha más gente trabajando y, por lo tanto, a mantener viva la economía. Pero bueno. Este es el cuadro que hemos visto antes, pero que aquí quería subrayar esto que ya hemos comentado al principio, ¿no? Que dentro de ese periodo neoliberal, que nos da un crecimiento medio del 1,7% anual, tenemos un crecimiento cada vez menor hasta niveles inferiores al cero, que nos revelan ya una situación de práctico estancamiento, ¿no? Y esto Adrián, respecto a ese cuadro, además, ¿sí? quizás una observación interesante. En el periodo del 50 al 80, en los 30 años, como lo llaman por lo general, la década dorada del capitalismo de bienestar o del estado de bienestar, los 30 años La dorados edad lo dorada, llaman. eso es. La edad dorada, exactamente. No solo aparecen cifras de crecimiento reales per cápita por habitante altísimas, sino además una tasa de crecimiento poblacional muy elevada. Con lo cual, la economía genera mucha más riqueza a pesar de la aparición de muchos niños, los cuales todavía no participan en el proceso productivo, mientras que desde el 80 en adelante la tasa poblacional aparece o estancada o aparece en retroceso, con lo cual no solo generamos menos riqueza por habitante, sino que además cada vez aparecen menos gente en el territorio europeo. Efectivamente. Menos riqueza por habitante y menos riqueza total también, efectivamente. Claro. Sí, sí. Bien. Bueno, esto es
más o menos lo mismo, pero reflejado en base a productividad laboral, ¿no? Lo que somos capaces de producir con una hora de trabajo, ¿no? Entonces, ahí vemos con datos de la eurozona cómo esa productividad laboral desde los años 60 se fue reduciendo hasta una situación de hundimiento, de niveles casi cercanos a cero de crecimiento, ¿no? Y esto es muy llamativo porque estamos hablando de los años en los que se produce primero la tercera revolución industrial y ahora la cuarta, ¿no? Esa tercera revolución industrial, los ordenadores, Internet, etcétera. Y a pesar de esos avances tecnológicos, no hemos sido capaces de transformar esos avances tecnológicos en la creación de riqueza, ¿no? Bueno, el por qué ha sido eso quizá requiere otro programa, ¿no? Es lo que los economistas han llamado la paradoja de la productividad. Pero bueno, de hecho, la economía europea no ha sido capaz de generar riqueza, ¿no? Estas son las tasas de crecimiento trimestral. Ya vemos cómo también pues, hemos estado en crecimiento cero, ¿no? Prácticamente, ¿no? Bueno, bueno, algo similar, y esto es por bloques de 5 años, ¿no? Ahí vemos muy claramente cómo este nivel de crecimiento de anual iba a menos y cómo en los últimos 15 años, si vemos los 3 bloques, el crecimiento ha sido inferior al 1%, el crecimiento medio anual, inferior al 1%, pues casi una situación de estancamiento. Bueno, esto es algo similar, pero ya es del PIB, no del PIB per cápita, pero bueno. Y esto es una situación comparada por regiones. Esto es la situación del mundo, lo que las regiones en desarrollo, el este de Europa y la Unión Soviética y las regiones desarrolladas en el periodo 71-89. ¿No? ¿Y por qué hacemos esta comparación? Porque, claro, nos hemos dado cuenta de que este estancamiento de la Unión Europea, en número, es incluso más grave o sensiblemente más grave que el estancamiento de la Unión Soviética en los últimos años. Sorprendentemente, ¿no? Cuando tenemos esa idea de que la Unión Soviética se hundió como consecuencia de que la economía no funcionaba y colapsó, ¿no? Bueno, lo que sí hemos visto es que, desde luego, no colapsó. Bueno, aquí vemos, no es solo la Unión Soviética, sino la Unión Soviética y el este de Europa estaban todavía creciendo a niveles del 3% y del 2,8%, ¿no? ¿Vale? En la última década. Pero vamos a ver más datos sobre esto. Incremento medio anual del PIB real en la Unión Soviética, ¿no? Bueno, ahí ha habido durante todos estos años un cierto baile de estadísticas, ¿no? Entonces, hemos ido por un lado los datos oficiales, datos de expertos, datos elaborados por la CIA también, ¿no? Curiosamente, en los datos elaborados por la CIA hay veces que dan incluso mejor resultado que los datos oficiales, ¿no? Pero bueno, sí vemos que los datos de crecimiento en los últimos años, ¿no? Son datos, bueno, del 1,8, el 2,20, el 1,90, eso con la CIA, ¿no? El 2, el 3%, ¿no? Son datos sensiblemente superiores a los de estos 15 años de Europa, ¿no? Y esto ya en sí mismo nos puede dejar bastante perplejos, ¿no? Bueno, ahí tendríamos que hablar de las dos cosas, ¿no? De qué es lo que ha sucedido en estos 15 años en Europa y qué es lo que sucedió en la Unión Soviética, ¿no? Bueno, primero, ante una situación que realmente era de una cierta caída de los niveles de crecimiento, está claro que la clase política reaccionó de una forma muy distinta. Y ahí sí tenemos una diferencia aparentemente muy clara, ¿no? En el caso de Europa tenemos probablemente una clase política muy alineada con el sistema y que el hecho de que estemos en 15 años de estancamiento ni siquiera hecho le ha llevado a cuestionar el sistema. De hecho, no hay un debate en Europa proponiendo nuevos modelos de desarrollo, ¿no? Frente a esta situación, es esto lo que tenemos que hacer. Al contrario, los únicos que lo están proponiendo de alguna forma, ya lo hemos comentado antes, son las multinacionales, ¿no? Pero no hay entre la clase política un debate. Parece que, por lo menos, la parte crítica de la clase política, las oposiciones, deberían plantearse algo al respecto, ¿no? Y, sin embargo, esto es una diferencia sustancial, ¿no? Da la sensación de que en la Unión Soviética, al contrario, había una clase política que se sentía incómoda con el régimen y que de alguna forma no veía con malos ojos el cambio, ¿no? Porque
Bueno, esto se ha comentado, ya estamos atribuyendo intenciones y eso siempre es complicado, ¿no? Estaríamos hablando más de hipótesis, ¿no? En realidad, en todo tipo de proyectos sociales suele haber un problema con los dirigentes, ¿no? Que siempre se sienten tentados por dar el salto hacia modelos privatistas, privados, en los que su propia situación personal sería sensiblemente mejor, desde el punto de vista económico, por lo menos, ¿no? Y claro, la Unión Soviética estaba llena de gestores de grandes empresas que perfectamente se podían situar en la tesitura de que en vez de ser un gestor público de grandes empresas o de grupos empresariales con 100.000 personas, podrían ser accionistas multimillonarios, dueños multimillonarios de esas empresas, ¿no? O sea, hay que entender que la tentación personal en una parte de la clase dirigente pudo ser un factor importante en ese cambio, además de otros factores políticos, territoriales, etcétera, ¿no? Pero claro, de hecho sí vimos que nada más caerse o en el proceso de caída de la Unión Soviética, una buena parte de la clase dirigente se transformó de gestores de las empresas en dueños de esas empresas, muchas veces a través de operaciones fraudulentas, etcétera. Pero bueno, ahí tendríamos que acudir seguramente a expertos que han analizado de forma muy, muy detenida en concreto ese proceso, ¿no? Sí está claro también que el gasto militar fue una carga muy importante para la Unión Soviética, sobre todo en los últimos años, ¿no? Pero una carga muy importante, eso es lo que se refleja en este cuadro de alguna forma, ¿no? El color rojo marca el gasto, cómo evolucionó el gasto en la Unión Soviética y luego en Rusia, ¿no? Que casi se hundió desde la Unión, con la desaparición de la Unión Soviética, ¿no? Mientras que el azul oscuro marca el gasto en Estados Unidos, ¿no? Bien, claro, lo que ocurre es que con un gasto que pudo ser más o menos comparable en Estados Unidos y en Rusia, la economía de Estados Unidos era mucho mayor y entonces el peso porcentual de ese gasto para la economía de Estados Unidos era mucho menor, era mucho más fácil de aguantar. Y de hecho, sabemos que esta fue una de las políticas de Reagan, ¿no? Intentar agotar la economía de la Unión Soviética obligándole a gastar, a aumentar los gastos militares, ¿no? Y bueno, de cualquier forma sí podemos decir, viendo lo que decíamos antes sobre el PIB y el PIB per cápita, que era una economía en la que no tenía realmente un problema de capacidad productiva, que esa capacidad productiva se mantenía o se seguía incrementando, aunque muy posiblemente una parte de esa capacidad productiva la tenía que destinar a gasto militar, ¿eh? En lugar de a otros objetivos, pues, de consumo, etcétera. Y esto pudo estar relacionado quizás con problemas de abastecimiento y tal, pero ya digo que en realidad los datos nos dicen que esto no era una razón para cuestionar el sistema, el problema no era tanto de funcionamiento del sistema, aparentemente, sino un problema geopolítico, de unas relaciones geopolíticas que nos estaban obligando a destinar a gasto militar un porcentaje absolutamente desproporcionado. Bien. No sé si quieres preguntarme algo más sobre esto o pasamos a otro tema. Varias cosas, pero quizás quiero las preguntas más sobre el final, Adrián. Bien, entonces continuamos, ¿no? Porque hemos hablado un poco de la situación estructural de Europa durante los últimos 15 años aproximadamente, ¿no? Habíamos dicho que parece que es una base que debería ser más que suficiente para que cuestionáramos el modelo europeo y esto, sin embargo, en nuestra clase política apenas está pasando. Y luego vemos lo que está sucediendo en los últimos años, que es especialmente sorprendente, ¿no? En los últimos años, especialmente a partir del estallido geopolítico en Ucrania en febrero-marzo del 2022. Y es lo que nos ha llamado lo que nos ha llevado a lanzar una hipótesis que para nosotros era impensable hace un par de años, ¿no? Que es en qué medida estamos en un contexto en el que se nos está empujando hacia una Europa desindustrializada o quizás una Europa neocolonial, pero ahora neocolonializada, no neocolonial desde el punto de vista de las potencias coloniales, digamos, ¿no? Bien, vamos a ver algo de esto, ¿no? Bueno, ¿a qué le llamamos sistema neocolonial? Muchos de nuestros oyentes ya saben de qué estamos hablando, ¿no? Es el que surge en el momento en que las colonias se independizan políticamente
pero el sistema colonial se basa en mantener una dependencia política de hecho, porque la clase dirigente del país que se ha independizado se mantiene dependiente con respecto al país matriz. Y esa dependencia política se utiliza para utilizar ese país de forma sistemática para fines económicos o políticos, para disposición de materias primas, como un mercado, etc. ¿no? Eso sería un poco el sistema neocolonial. ¿no? Bueno, en principio, si partimos de esas dos bases, pues tenemos riesgos muy importantes si analizamos lo que ha pasado en estos 2 últimos años, que pueden apuntar a una situación similar en Europa, aunque parezca en principio una barbaridad. ¿no? El primero es el del sometimiento político de la clase política europea. Y esto no es algo tan nuevo, porque en realidad ya a partir de la Segunda Guerra Mundial es una realidad constatada con distintos matices por países. ¿no? Pero bueno, se ha hablado muy claramente del caso de Alemania y de que la OTAN también ha sido de alguna forma un instrumento fundamental para mantener la influencia de Estados Unidos en Europa, etcétera. ¿no? Pero bueno, ese sometimiento más o menos directo de la clase política europea hacia Estados Unidos ha existido y luego nos hemos encontrado con un contexto económico radical a partir de febrero del 2022 como consecuencia de las sanciones contra Rusia, las reacciones contra esas sanciones, etcétera. Un contexto que no esperábamos porque se estaba hablando durante muchos años de la evolución del mundo unipolar a un mundo multipolar y de pronto nos hemos encontrado con una ruptura del mundo en dos. Así, nos estamos encontrando, por lo menos a corto plazo, con un mundo bipolar, con Europa, Estados Unidos y sus aliados por un lado, y por el otro los países emergentes y casi todos los países en desarrollo. Pues polarizados si se quiere progresivamente a través de los BRICS, pero muy relacionado con qué posición ha adoptado o está adoptando cada país con respecto a estas políticas de sanciones, etcétera. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué nos encontramos? Que ante ese mundo muy bipolar que se basa, de hecho, en un nuevo telón de acero, pero esta vez lo hemos construido nosotros, ¿no? Lo construimos los europeos, los occidentales, frente al resto del mundo, y es un contexto en el que ese resto del mundo sí tiene una viabilidad económica, pero es una viabilidad económica dudosa en nuestro caso. ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un contexto con exceso de capacidad industrial, en el que Estados Unidos es muy industrial, Europa es muy industrial, Japón es muy industrial. Entonces, bueno, si ese corte económico se produce, ¿a quién le vamos a vender los productos? Bueno, es un espacio económico desequilibrado, vamos a decir. Y entonces, se ha hablado, y esto tiene mucho que ver con unos informes de la Fundación RAND que se han hecho muy conocidos, por ejemplo, en Alemania, ¿no? de que en qué medida lo que se está poniendo en marcha es un proceso de desindustrialización de Europa, ¿no? Y muy especialmente quizás de Alemania o empezando por Alemania. ¿no? Bueno, este sería ese contexto que mencionábamos de un mundo que de hecho se está partiendo en dos. ¿no? Bien. Lo que nos estamos encontrando, decía, desde ese estallido geopolítico, es una sucesión de medidas adoptadas en parte por Estados Unidos, pero sobre todo por Europa, que todas están teniendo un efecto similar. Le hacen, en teoría, están diseñadas para hacerle daño a Rusia, pero apenas le hacen daño a Rusia, le hacen un daño enorme a Europa y benefician extraordinariamente a Estados Unidos. Y, bueno, en un primer momento pensamos que todos los líderes tienen derecho a equivocarse, que ya rectificarán, pero no solo no rectifican, sino vuelven a adoptar medidas similares con un efecto similar. Entonces vemos cómo se va avanzando en medidas que son absolutamente destructivas, primero de forma muy directa para Alemania, con ese corte con la energía barata rusa, y segundo para el resto de Europa, y que 6 meses después se empiezan a tomar o adoptar políticas no tan directas o tan agresivas de forma directa, pero sí de un corte progresivo de las relaciones comerciales con China. Y este es, claro, otro de los pilares de la economía europea y sobre todo de la economía de Alemania. ¿no? Bueno, Europa pierde en ese contexto el acceso a la energía barata de Rusia
Además, deberá competir con Estados Unidos, que es productor de energía, y con China, que a partir de ahora va a disponer de esa energía barata rusa. Esto va a generar unas diferencias de costes insoportables. Estaba claro que eso iba a suceder de forma inmediata y esto iba a llevar a la probable desaparición en Europa de la práctica totalidad de la industria básica y de la industria intensiva en energía en general. O sea, un proceso de desindustrialización acelerado, ¿no? Aquí tenemos esto cómo se ha reflejado ya se veía que iba a ser algo muy rápido, ¿no? En la caída de la industria alemana, ¿no? Aquí lo tenemos reflejado en la industria manufacturera, que es cómo se mantenía, pero cómo iba cayendo la industria intensiva en energía, ¿no? En verde, ¿no? Era algo lógico e inevitable que pasara, ¿no? Y aquí tenéis datos por sectores, y esta es la caída de esos sectores intensivos en energía, que hace referencias, pues lógicamente, a productos químicos, metales básicos, papelería, productos de papel, productos minerales no metálicos. Bueno, esto es lo que después se ha trasladado al conjunto de la economía alemana, llevándole a una situación de recesión y que inevitablemente, como suele pasar siempre, más o menos un año después, se acaba trasladando al conjunto de Europa. Bueno, esto es lo que en los últimos 2 años, aunque sea sorprendente y nos esté dejando perplejos a todos, la clase política europea está haciendo con nuestro continente. Entonces, yo creo que es muy importante esa reflexión sobre qué es realmente o qué ha sido en los últimos años ese modelo europeo que decimos que queremos defender y qué es lo que está haciendo ahora la clase política con sus propios países, ¿no? Yo creo que evidentemente las consecuencias deben ser que necesitamos un nuevo modelo y que para poner en marcha ese nuevo modelo necesitamos cuanto antes, de forma inmediata, si es posible, una nueva clase política. Sí, muy interesante, Adrián, este concepto tuyo de Europa neocolonial o neoperiférica, también la podríamos llamar, porque de alguna manera, a partir de esa idea, generan sentido las posiciones de los líderes europeos. Para la audiencia latinoamericana, quizás pueda parecer mucho más claro por qué nuestros países latinoamericanos, en nuestros países latinoamericanos, los gobiernos y las clases dominantes en el sentido económico a menudo responden a los intereses de las potencias extranjeras. Bueno, todo eso parece para nosotros clarísimo, porque sus intereses aparecen ligados a ellos y no representan a los ciudadanos y a las ciudadanas de a pie. Bueno, si esa la situación en América Latina como producto de, bueno, la formación histórica, colonial, neocolonial, bueno, ¿por qué ahora presenciamos un fenómeno parecido en Europa? Bueno, quizás por esto, quizás por la colonización de estos países europeos y el surgimiento de élites subordinadas a los centros de poder, ¿no? Y que de ahí, por ejemplo, Macron, Scholz, von der Leyen respondan más a los intereses de Estados Unidos que a los de Europa misma. Así que ese concepto tuyo es súper interesante para la interpretación de eso. Sí, yo creo que tampoco tenemos que olvidar que normalmente y cada vez menos seguramente detrás del análisis geopolítico no están solo los países, ¿no? Sino los grupos de interés que están detrás de los países, ¿no? Entonces sí hay, como comentábamos antes, una cierta interrelación entre las clases corporativas en Europa y en Estados Unidos que tienen como un instrumento muy directo al propio gobierno de Estados Unidos. Entonces hay una interrelación casi circular si tenemos en cuenta ese factor de las élites corporativas. Respecto a la desindustrialización de Alemania y a la desindustrialización en sí, Adrián, en algún momento recuerdo recuerdo que un analista en algún momento presentaba la desindustrialización de Europa, pero también de Estados Unidos, del norte global, como un éxito más que como un fracaso, en el sentido de que el ideario neoliberal, las políticas neoliberales, establecían como objetivo
la relocalización de la industria del norte global en el sur global, en la búsqueda de menores salarios, generar en los países del norte únicamente actividades económicas ligadas a los servicios, ligadas a las finanzas y en el mejor de los casos ligadas al desarrollo tecnológico necesario para las industrias, pero no la producción llevada primero a China, después a India, después a Bangladesh, y que en realidad la consecuencia actual de desindustrialización del norte no respondía a un fracaso, sino que respondía al éxito de esa política buscada, política ruinosa a todas las claras, pero intencionada. Y esto no solo correspondería con el caso alemán, con el inicio de la industrialización acelerada desde la guerra, sino con los años anteriores también respecto a Estados Unidos, porque este resurgir de la industria estadounidense comienza más bien con, por lo menos en términos de interés político, con Trump. Antes también presenciábamos una caída de la industria estadounidense relocalizada o en México, o en China, o en India, ¿no? ¿Cuán cierto esto de la búsqueda de la desindustrialización? Sí, vamos a ver, yo creo que seguramente ha habido dos factores detrás de esto. Efectivamente, esos procesos empezaron ya con el propio neoliberalismo, ¿no? Ahí es un momento en el que las teorías y las prácticas neoliberales se ponen en marcha relacionándolas siempre con la rentabilidad de las inversiones, la rentabilidad de las inversiones de las grandes empresas, sobre todo, ¿no? Y entonces el propio proceso globalizador se enfoca desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, hay evidentemente una búsqueda de intereses de esas grandes corporaciones. La primera teoría nos diría que eso ha sido el objetivo único, ¿no? Y que, digamos, el daño hecho a los países occidentales es un daño colateral para ellos, sin más, ¿no? Es decir, curiosamente, las multinacionales occidentales han sido las grandes promotoras del neoliberalismo y de la globalización, y, sin embargo, los países occidentales han sido los perdedores. Las multinacionales occidentales las ganadoras, los países occidentales los perdedores, ¿no? Y dentro de ese proceso. Y sí es cierto que, como tú decías, desde un punto de vista técnico se utilizaban ese tipo de argumentos. Ya desde la época de Thatcher fue la primera casi que empezó a utilizar argumentos para relacionando la desindustrialización con una economía más limpia, por ejemplo, en la lucha contra los mineros, y empezó a utilizar los argumentos ecologistas, que ahora conocemos muy bien, de industrias que contaminan, pues hay que cerrar, que se parece curiosamente bastante a lo que ahora se está haciendo con la agricultura, ¿no? En Europa sobre todo, ¿no? Pero bueno, y en todo lo que es el proceso neoliberal hubo una argumentación en el sentido de que esa parte de la industria de producción, no de desarrollo tecnológico, se puede exteriorizar, se puede externalizar sin ningún problema, ¿no? Porque nosotros nos vamos a quedar la parte de valor añadido. Eso desde luego no ha resultado. Hay una explicación que es que dicen, bueno, eso es lo que se quería hacer, pero luego se ha visto que en la práctica el desarrollo tecnológico se acaba haciendo donde está la producción, ¿no? Y entonces, por mucho que intentes reservártelo, si la producción se ha llevado a otro país, en ese país donde está la producción es donde al final se aprende a desarrollar tecnológicamente, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos equivocado. Pero bueno, esa sería la versión de nos hemos equivocado, sería la versión exclusivamente técnica, pero probablemente ha sido más importante el otro factor, que fueron las multinacionales en base a sus propios intereses de búsqueda de mano de obra barata y tal, las que lideraron ese proceso y no pensaron mucho más, ¿no? Y dijeron, bueno, pues si esto se hace a costa de la pérdida de posiciones o de la desindustrialización de Estados Unidos o de Europa, no es nuestro problema. No sé si con esto contesto. Sí, entonces desde los 80, desde el inicio del neoliberalismo, entonces, por un lado presenciamos un descenso de las tasas de crecimientos cada vez menores, ¿sí? Sí. Aumento de las tasas de ganancia de las grandes multinacionales, ¿verdad? Sí, bueno, aumento con respecto a la década de los 70, porque esas tasas de ganancia fueron muy altas en la posguerra y cayeron muchísimo Bueno, entonces lo que se hizo es recuperar esa caída de los 70 parcialmente, ¿eh? Porque se sigue argumentando
porque las tasas de inversión han sido muy bajas en todo el periodo neoliberal y se sigue argumentando que a pesar de esa recuperación, las inversiones siguen sin ser lo suficientemente rentables. Bien, entonces, una recuperación de las tasas de ganancia, pero un descenso de el crecimiento y a la vez, dentro de ese menor crecimiento, una redistribución cada vez más regresiva de la riqueza. Básicamente, de la torta de riqueza generada con tasas de crecimiento cada vez menores, pero de ese total de la riqueza, la parte para las grandes empresas, para las multinacionales, para los grandes capitales, cada vez mayor, y la parte para los trabajadores y las trabajadoras cada vez menor, además del proceso de incorporación de la mujer al mercado de trabajo sin abandonar el trabajo reproductivo en sus casas, ¿no? Sumando, concatenando el trabajo afuera Claro, y el no, trabajo eso es muy interesante, adentro. porque a pesar de que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo, entre todos, la parte que representa, como tú has dicho, la retribución del trabajo en el PIB es cada vez menor, poco a poco cada vez menor, con respecto a la parte que representa la rentabilidad del capital. Bien, y entonces esos trabajadores y ahora esas trabajadoras también carecen de los medios para la compra en gran medida o la reinversión de esos ingresos en, como consumidores, ¿sí? Entonces comienza un círculo vicioso con el único objetivo positivo para alguien del aumento de las ganancias. Entonces, la pregunta, todo el proceso neoliberal comenzó de cara a esto, a buscar una redistribución eh, de la riqueza entre capital y trabajo, o por ahí también aparecía algo más, porque con esta lectura, básicamente todo este proceso negativo acelerado por la guerra comienza como una lucha interna del capitalismo de los países del centro, ¿sí? Entre capital y trabajo en búsqueda de mayores tasas de ganancias, disminución de la parte para los trabajadores, y eso genera menos crecimiento, desindustrialización y caída geopolítica. ¿Esa la secuencia o por ahí aparece algo Bueno, más? desde el punto de vista de lo que es el análisis económico, yo creo que esa secuencia explica lo fundamental, ¿no? Pero sí es cierto que, claro, si nos planteamos el propio origen del neoliberalismo, tenemos dos fases. Una fase, bueno, aparte de la fase, digamos, de análisis teórico, de desarrollo teórico por los grandes analistas del neoliberalismo, ¿no? Pero tenemos una fase, y también financiada por las grandes corporaciones, eso hay que decirlo, ¿no? Pero tenemos una fase que es gobierno, bueno, primero, golpe de Pinochet, en el que Chile se empezó a utilizar como proyecto experimental, como territorio experimental del neoliberalismo, ¿no? Y luego tenemos el gobierno de Thatcher en el Reino Unido y el gobierno de Reagan en Estados Unidos, ¿no? En los años 80. Pero luego el gran despliegue del neoliberalismo empieza en los años 90, ya en los que se extiende ya de forma definitiva a todo Occidente y a todo tipo de gobiernos. Esto es muy importante porque habían sido los gobiernos conservadores los que lo ponen en marcha. En los 90 ya los conservadores, los laboristas, los de centro, todos los que llegan al gobierno en esas fechas siguen privatizando, siguen haciendo recortes sociales, etc. Entonces, en los 90, claro, ¿qué es lo que pasa en los 90? Ha terminado la Guerra Fría. Es el momento en los que las corporaciones, que son las que protagonistas de ese movimiento neoliberal, se sienten dueñas del mundo y lo dicen, ¿no? Y lo escriben además, ¿no? Entonces, ahora no tenemos enemigos, no tenemos por qué hacer lo que hemos estado haciendo muchos años, pues manteniendo una pluralidad política importante en Europa, manteniendo ese estado del bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, eso supone un empuje radical de esas ideas neoliberales que van más allá incluso del ámbito económico y se juntan con objetivos de poder, ¿no? Objetivos de poder, yo diría. Entonces, que van poco a poco avanzando en los propios años 90 ya hacia una concentración de los medios de comunicación, hacia una desaparición de la pluralidad política, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que va mucho más allá del ámbito económico. Pero lo que tú has dicho has hecho una descripción, digamos, de lo que es la parte económica de ese movimiento, yo creo que bastante clara, sí.
Y China, Adrián, el surgimiento de China de repente aparece como una sorpresa para estas élites corporativas con esta ideología y con estas políticas aplicadas en todo el mundo, ya no solo por los gobiernos dictatoriales, caso de Chile, de Pinochet, caso también de la dictadura en Argentina, de Videla, a partir de las políticas del ministro de Economía Martínez de Oz, desde el 76, 3 años después que en Chile, pero ese también un laboratorio del neoliberalismo en los años 70 ahí, aparece como una sorpresa o de alguna manera estas élites también motorizan ese crecimiento chino. Sí, bueno, vamos a ver. Sorpresa, si ha sido sorpresa, ha sido una sorpresa relativa, en todo caso. ¿Por qué? Bueno, pues hay que recordar, creo que lo comentábamos en otro programa, ¿no? Bueno, lo que fueron esas visitas que fueron muy conocidas a China a principios de los años 70 de Kissinger, de Rockefeller o de Nixon. En esas visitas se llega a una serie de acuerdos y hay que recordar en qué año estábamos. Creo que esto fue en el 72 aproximadamente. Creo que fue el 72, 73. Estamos hablando ya de los momentos en los que empieza a estar en crisis la economía americana. En el 71 ya se ha roto la paridad con el oro. Hay esa sensación de las grandes corporaciones de que necesitan rentabilidad, de que quieren rentabilidad. Entonces llegan a unos acuerdos estratégicos con China que son la base, por un lado, de ese proceso de liberalización de China, de liberalización económica, en el que las multinacionales norteamericanas se comprometen a invertir masivamente en China, y esto para China es fundamental desde el punto de vista de favorecer o acelerar su proceso de industrialización. A cambio, bueno, China se compromete a colaborar con Estados Unidos digamos, en el acoso de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, en Estados Unidos siempre se ha considerado muy importante la colaboración de China en ese final de la Unión Soviética, que entonces eran rivales estratégicos, ¿no? Y por otro lado, claro, las multinacionales consiguen multiplicar sus beneficios en base a mano de obra barata, deslocalizaciones y nuevos mercados, ¿no? Entonces, durante muchos años esa complicidad ha funcionado muy claramente, con lo cual, bueno, no quiere decir que haya sido un desarrollo monetarizado, pero un desarrollo compartido, con intereses compartidos, sí, muy evidentemente. Da la sensación de que las multinacionales no llegaron a controlar en ningún momento China como han controlado Europa o Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Porque, de hecho, ya a partir de los años del siglo XXI se empieza a producir un distanciamiento que ya con la llegada de Xi Jinping al poder en el año 2012 es ya una ruptura progresiva, ¿no? Entonces, esa ruptura progresiva que ha facilitado, ya lo comentábamos, un alineamiento estratégico clarísimo de anticorporativo de China con la Rusia de Putin, etcétera. Sí. Y Adrián, perdón por las preguntas difíciles, pero yo súper interesado en tu exposición y de ahí las preguntas. Si efectivamente la resolución militar frente a esta pérdida relativa del poderío de Occidente, ¿sí? Es fundamentada en este deterioro económico. Vos estás presentando las causas detrás de los acontecimientos geopolíticos actuales, de alguna manera, ¿no? Las causas estructurales a lo Sí, largo de y muy importante. He querido poner sobre la mesa una serie de razones para que, en lugar de dejarnos arrastrar a ese choque geopolítico con los países emergentes, hagamos una apuesta totalmente distinta de apuntar a la propia Europa, al propio Occidente, quitemos del poder a esa clase política que no sabemos muy bien para quién está trabajando, pero para nosotros no, y seamos capaces de poner en marcha un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social, una nueva Europa, en definitiva, ¿no? Bien, de acuerdo completamente. Y esa clase política en este momento presenta como resolución a esa situación una salida bélica, básicamente. Como no podemos en lo económico y en lo social, entonces comencemos a los bombazos contra quienes sí pueden, contra quienes aparecen por delante nuestro. Ahora, abandonando esta
si nos acompaña la suerte y no comienza efectivamente una guerra mundial motorizada por estos impresentables queriendo esta salida guerrerista, si comenzamos con esa reconstrucción de la sociedad, de la economía, ¿en qué sentido deberíamos direccionar ese modelo? O dicho de otra manera, ¿cómo respondemos a todos estos problemas, por lo menos en los países del norte global? ¿Cómo desactivamos eso? ¿Cuál es la clave? ¿La reaparición del Estado como director de la economía? ¿Una economía del crecimiento? ¿Cuál la respuesta a todos estos problemas de fondo? Para la semana que viene. Bueno, por eso Porque, mi advertencia sobre las películas, sobre las preguntas difíciles, como vos presentás tantas cosas tan interesantes y tan no, pero profundas, bueno, catapultás mi te digo para cabeza la semana que viene porque precisamente mi idea era terminar el programa de hoy así, diciendo sobre lo que hay que hacer a partir de ahora. Si queréis, le dedicamos el siguiente programa. Bueno, de hecho ya redondeamos la hora de transmisión, así que excelente tu respuesta. Quiero recordar una vez más para la audiencia que el objetivo de este canal, generar un espacio para las voces críticas, para el pensamiento en profundidad, analítico, sistemático, con una exposición como la de Adrián hoy. En Internet proliferan los análisis sobre la guerra, el conflicto, el enfrentamiento entre el sur emergente y el norte en decadencia, pero todo presentado en la inmediatez, ¿no? A partir de el hoy. Bueno, acá Adrián presentó las causas profundas de esto, lo que aparece detrás, las razones de esto, y no solo como ejercicio intelectual, sino como una forma de poder responder a estos problemas de manera sustanciada y de manera efectiva. De lo contrario, parecemos encaminados hacia la guerra. Así que, Adrián, un placer, un lujo tu exposición. Y Sí, dicho es que esto, el cierre de no, te iba a sí, decir, en tus manos. igual es un poco tarde, pero tenemos algunas preguntas. Bueno, ¿Las respondamos podemos preguntas. dejar Adelante. para la semana siguiente o le Pode- dedicamos 5 o 10 podemos, minutos? ¿No? Sí. podemos. Adelante, adelante. Venga, vamos a ver. Y Giorgito nos dice que el enfrentamiento actual no es, lo pregunta, ¿no?, entre un sistema corporativo financiero que maneja los estados frente a los estados que representan naciones con subordinación o colaboración de los grandes capitales a los fines nacionales. Vamos a ver, esto parece que está haciendo referencia a que el enfrentamiento actual es más o menos lo que se está entendiendo desde un punto de vista ideológico entre patriotismo y globalismo, ese tipo de argumentos, ¿no? Bueno, yo creo que no es solo eso, ¿no? Es decir, puede ser en parte en la medida en que una de las estrategias desarrolladas por las élites durante los últimos años, durante las últimas décadas, ha sido estrategia globalista, frente a la cual hay distintas fuerzas que se están agrupando o se están moviendo. Una de ellas es la de esas fuerzas que quieren defender, digamos, el espacio económico, social y político de las naciones, pero es una de las fuerzas, yo creo que no la única. En los distintos países hay fuerzas, vamos a decir, anticorporativas también, que van a situarse en contra de estas élites y que quizás tengan también intereses distintos con respecto a las élites corporativas de ámbito nacional de unos u otros países, ¿no? Para responder más o menos rápidamente a la pregunta, ¿no? A ver, Elizabeth de C.S. Novi nos dice, ¿podrías hacer alguna asociación de lo que vivimos hoy con el libro de Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo? Bueno, evidentemente hay relaciones muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias más importantes entre lo que Lenin describía como imperialismo, fase superior del capitalismo? Porque él hablaba también de ese capitalismo monopolista, etcétera. Hemos tenido en los últimos años una aceleración de ese proceso de concentración de capitales. Una diferencia muy importante, yo diría que hay dos fundamentales. Una es que en aquel momento eran potencias imperialistas coloniales, ¿no? Entonces, la disputa por la hegemonía colonial era algo fundamental, básico en la disputa entre imperios, digamos. Y por otro lado, el que entonces no existía ese choque
que hay ahora entre países occidentales y países emergentes. Y yo creo que la dinámica de los países emergentes tiene poco que ver con esa lógica imperialista que analizaba Lenin, que sí sería más o menos aplicable a lo que sucede en Europa y Estados Unidos, pero no creo que sea en absoluto aplicable a lo que sucede en Rusia o en China, ¿no? Tito Rodríguez pregunta, Adrián, ¿habrá una izquierda soberanista? Bueno, yo creo que en este momento, cada vez que oímos la palabra izquierda o derecha, hay que preguntar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Porque se han manipulado de tal forma estas palabras que se está haciendo referencia a cosas muy distintas, ¿no? Entiendo que se quiere decir, porque claro, el problema es que muchas veces le llamamos izquierda a los que se llaman a sí mismos izquierda. Entonces tendríamos que interpretar la pregunta, ¿habrá unos grupos políticos soberanistas, que es decir, antiglobalistas, interpreto, que se llamen a sí mismos izquierda? Bueno, casos concretos podemos tener en la Eslovaquia, ¿no? En la socialdemocracia que ha ganado las elecciones y que ahora gobierna en Eslovaquia. O el caso de Sarah Wagenknecht, quizás en Alemania, ¿no? Entonces, ese tipo de movimientos pueden surgir. Pero yo creo que cuando hablamos de izquierda y derecha, nos tenemos que acostumbrar de alguna forma a volver a los orígenes, ¿no? Es decir, no dejarnos arrastrar por la trampa de la división entre izquierda y derecha a la que nos ha llevado el propio neoliberalismo en los últimos años. Si entendemos izquierda por la defensa de la gente frente a los intereses corporativos, pues entonces ya el ámbito de actuación seguramente se amplía mucho. Entonces esto es yo creo que muy importante. Y esto sería la cuestión fundamental cara al futuro. ¿Va a haber fuerzas que defiendan a la gente desde esa perspectiva soberanista? Yo creo que sí, sin ninguna duda, ¿no? Bueno, Adrián, ¿qué pasará con los derechos LGBT? Vamos a ver, entiendo que esta pregunta está haciendo referencia a los comentarios que hacíamos con respecto al cuestionamiento, a que, digamos, el previsible agotamiento y caída del neoliberalismo lleva incorporado también el previsible agotamiento y caída de lo que ha sido la parte más sociocultural del posmocapitalismo, dentro de la cual está esa manipulación de las minorías y en concreto de la minoría LGTB, de las minorías sexuales, ¿no? Bueno, ¿qué puede pasar? Bueno, evidentemente depende del contexto, pero entiendo que se está haciendo referencia a qué pasaría en un contexto en el que se supere el posmocapitalismo, se supere esa dinámica de gestión irracional de todos estos movimientos, ¿no? Hombre, yo creo que en este caso sí es muy importante hacer un doble análisis, como sucede con todo tipo de minorías, ¿eh? Un análisis racional y distinguir lo que es racional del análisis emocional. El análisis racional nos lleva, en este caso, a una conclusión muy clara sobre unos retos pendientes de las sociedades occidentales con respecto a estas minorías, retos de respeto fundamentalmente, ¿no? De respeto de la situación personal de estas personas, pero también a tener en cuenta, bueno, a analizar o a ser conscientes de que estas minorías, como todas minorías, como muchas minorías, por cierto, minorías nacionales, etcétera, han estado muy manipuladas durante estos años y han sido utilizadas por distintas vías, ¿no? Por distintas vías. Entonces, hay que evitar hay que tomar medidas para asegurarse que no se utilice, respetando esos derechos individuales, respetando a estas minorías, que hay que asegurar que no se utilizan esas minorías para la manipulación de la sociedad, para la manipulación de los valores sociales en general, ¿no? De esto podríamos hablar más despacio, seguramente lo haremos en otro programa, ¿no? Bueno, y otra pregunta, ¿qué papel podrían jugar los BRICS en este nuevo y naciente orden mundial? Bueno, pues yo creo que están siendo un poco el catalizador de ese mundo emergente y en desarrollo que está configurando ese mundo bipolar en este momento y que van a ser la base de ese mundo multipolar futuro. Y acelero un poco porque me quedan 3 preguntas todavía, ¿no? Y son de peso, ¿no? Vamos a ver. Eduardo Zavala dice, tristemente parece que todo avala vuestros comentarios sobre la agricultura. Por otra parte, respecto al cambio climático, una cosa son los intereses de catastrofismo que comentáis por parte de la élite dominante y otra poner en duda que el ser humano ha sido capaz de cambiar el clima y posiblemente de forma irreversible a medio plazo,
cientos de años, al menos considerando nuestra capacidad a nivel global de revertir el cambio. Bueno, vamos a hablar de dos cosas. También dedicaremos un programa a esto, ¿no? Pero nosotros siempre repetimos que nosotros no somos científicos y que como somos analistas económicos, políticos, sociales, pero no científicos, cuando nos encontramos con una cuestión científica en la que hay opiniones distintas de unos científicos y de otros, tenemos un problema. Un problema porque a veces no sabemos cómo posicionarnos o la tentación es posicionarse en base a razones emotivas. ¿Cuál de los dos argumentos te suena mejor que el otro? Entonces, como no somos científicos, ante este tema en concreto, pues nos cuesta posicionarnos, pero sí podemos hacer un análisis muy claro de qué es lo que ha pasado con estas teorías del catastrofismo climático en los últimos 50 años hasta ahora desde el punto de vista de su utilización política, ¿no? Hasta qué punto se han utilizado una vez y otra vez y otra vez, aunque se demostrase que eran falsas, que eran falsas, que eran falsas. Entonces, en teoría es posible que desde un punto de vista científico, justo en el momento en que la rechazamos, nos encontremos con la que es verdadera, pero estamos en un contexto en el que, desde luego, razones de fondo para desconfiar hay todas las del mundo. Pero bueno, hablaremos de las dos cosas seguramente en algún programa, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo, Ezequiel? ¿Sí? Adelante, Vale. adelante, ningún problema. Otra pregunta. Magali Gallardo. ¿Por qué decir que sobran personas? ¿Es más fácil gestionar la vida de menos población? ¿No alcanzarán los bienes para toda la población? ¿Se necesita más espacio para qué? Bueno, esta es una pregunta de fondo que nos hemos hecho todos, ¿no? Porque nos resulta difícil de entender, a veces difícil de creer que haya personas o grupos de personas que estén impulsando el que la sociedad avance en una dirección de menos población y de menos crecimiento. Pero, sin embargo, vemos, analizando la historia, que hay una línea de continuidad en este pensamiento. Una línea de continuidad que nace con el malthusianismo, ¿no? Entre el siglo XVIII y XIX, y vemos cómo a las élites les gustan estas ideas. Esto tiene relación seguramente con la mentalidad aristocrática, que tiende a pensar que, vamos a decir, no sé qué expresión se utiliza en Latinoamérica, la morralla, por ejemplo, no sé si esa expresión se utiliza, tienden a adoptar una actitud de desprecio de la gente común, ¿no? Y a considerarse superiores a ellas, pero a niveles cada vez más psiquiátricos, diría, más patológicos. Y dentro de esa mentalidad, el malthusianismo es una teoría económica errónea que ya decía entonces que la población crecía más rápido que la producción de alimentos y que por lo tanto íbamos al desastre y por lo tanto había que controlar la población. Eso le gustó enormemente a las élites para inmediatamente empezar a adoptar medidas suprimiendo las ayudas a los pobres, por ejemplo, ¿no? Se demostró enseguida que era una teoría falsa, pero el malthusianismo, desde el punto de vista de estas teorías de que somos demasiados o de que hay que contener el crecimiento, se mantiene con una razón o con otra a lo largo de 200 años. Y esto quiere decir que esas élites que están muy despegadas de la realidad, esas concepciones de que somos demasiados, de que sois demasiados en la práctica y de que el crecimiento es demasiado porque está dando demasiado poder a la gente común y que esto está poniendo en riesgo a la larga nuestro poder. Todas esas teorías se han mantenido muy vivas durante 200 años con distintas versiones que terminan en las versiones, yo diría, de la Guerra Fría, que son muy drásticas, muy expresas y que se ponen muy claramente sobre el papel. Y ya las iremos desarrollando, ¿no? Bien. Bueno, y veo que hay una última pregunta que es equivalente a la primera, con lo cual nos la evitamos. De acuerdo, Ezequiel. Si os parece, pues terminamos aquí el programa. Os recuerdo... Recuerden que Adrián nos acompaña todos los jueves a las 9 horas de Europa, 9 de Europa, de todos los países con el horario central europeo, incluido, por ejemplo, Alemania, a las 5 de la tarde en Argentina, China y Brasil, 4 de la tarde en Bolivia y Venezuela, 3 en Colombia, Perú y costa este de Estados Unidos y 2 de la tarde en México, Costa Rica y el resto de
los países centroamericanos. En un poquito más, en 40 minutos, comenzamos por el otro canal, por Demoliendo Mitos de la Política, una charla con Ariel Umpierres, así que todo el mundo invitado a ese lugar. Mañana, como siempre, todos los viernes a las 9 también, Fernando Moragón. Y bueno, el martes próximo, Eduardo Bior, y el miércoles próximo, Javier Martínez. Hecha la publicidad, el spam y las campañas propagandísticas, Adrián, el cierre tuyo. No, simplemente recordaros que en este programa vamos a tratar temas geopolíticos, temas económicos y temas de sociedad, cultura y valores entremezclados en distintas proporciones en cada programa y que intentaremos responder a las preguntas que nos hagáis en la medida en que tengamos tiempo para ello. Un lujo y hasta la próxima a todo el mundo. Chau, chau. Un saludo a todos.